Buenas noches, aquí el Pato Queretano. Este día explicaremos sobre la economía mexicana de los 70 a los 80, de cómo vivían las personas de aquel entonces, además de cómo creció y decreció la economía. Además, otro punto que tocaremos va a ser cómo las manifestaciones, guerras, etc. trajeron consecuencias a la economía del mundo y la mexicana. Sin nada más que agregar, soy Patricio Villarreal y comenzamos. Empecemos hablando por la economía mexicana en los 50 y 60. El desarrollo de la industria en México trajo consigo la expansión de las ciudades y con ello nuevas formas de la vida urbana. Para finales de la década de los 40 y el marco del llamado Milagro Mexicano, se inició la majestuosa construcción de Tlatelolco, una populosa unidad habitacional que fue concluida a mediados de los 70. Esta unidad habitacional ha sido simbólicamente representativa del fallido modelo económico y político de México de mediados del siglo XX. México vivía una época de prosperidad, ya que la economía subía 7% por año, lo cual muchos economistas la llamaban el milagro mexicano, por lo cual siempre había empleo con un sueldo justo en las fábricas nuevas que el gobierno traía del extranjero. Básicamente el gobierno apostaba todo por las industrias extranjeras a que trajeran más oportunidades de empleo y dinero al país. Si quieren entender qué es el milagro mexicano, es llamado así a los años 50 y 60 de México, ya que se explotó la industria en esos momentos haciendo más oportunidades de empleo en el país, pero descuidando mucho la industria agrícola, por lo cual muchos campesinos migraban a las ciudades haciéndolas más grandes, pero dejando el campo. Sin duda, los 60 fueron años de estabilidad económica para el país, pero no a largo plazo, ya que en un momento dejaron de invertir y se paró, además de que ya la industria agrícola estaba estancada. Llegando a la época de los 70, México vivía de la industria totalmente. Empezó a exportar casi todo lo que producía, haciendo muy rico al país, pero empezó una época donde el dinero superó al orgullo y empezaron los rumores de corrupción, haciendo que el país se pusiera en huelga en problemas eran diferentes y en ambientes diferentes. Un claro ejemplo son las huelgas de los ferrocarrileros, la huelga de los médicos y más importante la estudiantil, ya que daría fecha para un día muy negro para la historia de México, ya que dio paso a la matanza de Tlatelolco, un día de verdad feo, ya que todo inició por una disputa entre universidades, más específicamente entre la UNAM y el IPN. En los 80 la crisis empezaba y el gobierno de Miguel de la Madrid se agravó cada vez más. Así pues, el gobierno no pudo poner en marcha los planes para combatir la inflación y el gran abandono de los campos, y así restablecer los precios y la economía nacional. A la mitad del sexenio se puso en marcha varios planes para combatir todos los estragos que tenía la economía en esos tiempos. Así, a finales de 1857, el mismo gobierno dijo que fracasó en los planes ortodoxos para combatir la inflación y abandonó los campos y cambió de planes para conseguir la estabilización económica. A partir de los 90, México consiguió colocarse entre los países más ricos y con la moneda más valiosa de América Latina, gracias al apoyo de otros países como Estados Unidos, España, Canadá, entre otros. Además, la economía creció y decreció durante todos estos años, gracias a los tratados puestos por el gobierno con otros países. En definitiva, México sigue creciendo, pero no comparado como en los 50 o 60, capaz si algún día lleguemos a estar como estábamos.